Hola chicos, en los últimos vídeos he hablado sobre temas de grasas y también de cómo hacer manteca de vaca y como me lo esperaba, algunos de vosotros habéis dicho que ese tipo de grasas no son buenas para la salud o que taponan las arterias incluso. Así que en este vídeo os explicaré por qué históricamente se cree que el colesterol es malo para la salud y la evidencia científica que hay que desmiente esto. Por los años 50 hubo un aumento de las enfermedades cardíacas en Estados Unidos. En ese tiempo se creía que estos problemas venían con la edad, que era algo inevitable, pero un biólogo y fisiólogo llamado Ansel Keys propuso que este tipo de enfermedades eran en realidad evitables y que las autoridades sanitarias en Estados Unidos deberían adaptar unas políticas de prevención en vez de simplemente tratar estas enfermedades. El colesterol es un componente vital de todas las células, ya que regula qué es lo que entra y sale de ellas. Además, es un componente en el proceso de creación de las hormonas sexuales y además se encuentra en grandes concentraciones en el cerebro. Y por si no lo sabíais, el 75% aproximadamente del colesterol que tenemos lo fabricamos nosotros mismos. Solamente el 25% viene a través de la dieta. Pero si es tan vital, ¿por qué creemos que es malo? Pues a través de los años han salido un montón de teorías, así que vamos a revisar las que hay. Seguro que habéis oído que el colesterol tapona las arterias. Cuando se taponan por completo, impiden el flujo de la sangre y eso al final causa un ataque al corazón. Las arterias tienen varias capas. Cuando se dice que una arteria se tapona es porque la capa más interna empieza a acumular placa. La placa está hecha de colesterol, de calcio, entre otras cosas que hay dentro de la sangre. Así que en esos tiempos, cuando no se sabía demasiado acerca de cómo funciona el cuerpo humano, al ver que la placa tenía colesterol, pues pensaron, pues es el colesterol el que lo causa. Pero si alguna vez habéis visto un capítulo de CSI, sabréis que aunque en la escena del crimen haya un sospechoso, no quiere decir que el crimen lo haya cometido él, evidentemente. Otra de las teorías nació por allí en los años 40 y los científicos se percataron de que había una enfermedad genética llamada hipercolesterolemia que hace que las personas tengan unos niveles de colesterol mucho más elevados de lo normal. Además, estas personas son más propensas a tener infartos cardíacos y además presentan en la piel unas cosas que se llaman xantomas, que son como una especie de bultos de grasa. Y también, aparte de esta gente que tenía esta condición genética, los científicos se dieron cuenta que la gente mayor que tenía el colesterol alto también presentaban esos xantomas. Entonces pensaron que si estos bultos de grasa se podían acumular en la piel, entonces también lo podían hacer en las venas. Esta sería otra teoría que parecería posible, pero nunca se confirmó en realidad. La última teoría va sobre conejos. En 1913 se hicieron unos experimentos en conejos a los que se les daba una cantidad excesiva de colesterol y efectivamente luego presentaban placa en las arterias. Pero el problema es que los conejos son herbívoros, no son como los humanos que somos omnívoros. Entonces evidentemente no van a reaccionar de la misma manera. Luego se hicieron otros experimentos en, por ejemplo, perros que sí que comen carne y comen colesterol y en ellos no se vio ningún problema, el cuerpo se autorregulaba y no presentaba placa. En 1937 fue la primera vez que se sugirió que para disminuir los niveles de colesterol en sangre habría que disminuir la ingesta de colesterol. Y si lo pensamos realmente, parecía lógico en ese entonces y la verdad es que no se les puede culpar por haber pensado algo así, pero la evidencia científica que hay hasta la fecha contradice este pensamiento que tenía la gente en ese tiempo. Ansel Keys fue uno de los primeros en desmentir que el colesterol de la dieta afectaba el colesterol en sangre. No importaba cuánto colesterol le diera a los participantes de sus experimentos, los niveles en sangre pues parecían prácticamente iguales. También hubo otro científico sueco, con un nombre muy raro que no quiero pronunciar porque seguro que pronunciaré mal,
Se utilizó a sí mismo como conejillo de indias para ver cómo afectaba el hecho de comer muchos huevos, así que empezó comiéndose 1 al día y luego 8 al día. Y vio que después de una semana sus niveles de colesterol de hecho disminuían. También hubo otro estudio súper extenso en 1992 que concluyó que en la vasta mayoría de gente, en realidad lo que pasaba era que cuanto más colesterol comían, menos colesterol tenían en la sangre. Y quizás pueda parecer un poco raro, pero como os comenté al principio del vídeo, el cuerpo produce la mayor parte de colesterol que tenemos. Entonces, si obtenemos más a través de la dieta, se autorregula produciendo menos, y de ahí viene que disminuyan estos niveles. Si os interesa este tema, porque a mí al menos me parece interesante, podéis mirar el canal de Dave Feldman o otras charlas que también hay en YouTube. Creo que no están en castellano, así que si sabéis inglés las podréis entender, pero es muy interesante, así que mirad la investigación que hay de Dave Feldman sobre este tema. Lo explica más en detalle. Así que ya sabéis, tenéis todo el permiso del mundo para comer un montón de huevos, que son una excelente fuente de nutrientes. En una siguiente entrada os explicaré por qué creemos que las grasas saturadas son malas y por qué esto no es así. Y si os ha interesado lo que os he explicado en este vídeo, podéis encontrar más información en el libro de Nina Teicholz, que se llama La grasa no es como la pintan, y de hecho lo que os he hablado durante este vídeo es básicamente un resumen de la primera parte del segundo capítulo de ese libro, así que si os interesa lo podéis leer. Creo que por la versión digital del libro cuesta algo así como 8 euros, así que no es nada caro. Eso, espero que os haya parecido interesante, que os haya gustado y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Chao!